Vamos. ¿Cómo se llama? Oscar. Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya. Un chingón. Es un halago, ¿eh? ¿Quién? ¿Oscar de la Hoya? Buscalo quién es. Ah, sí. Sí, el boxeador. Oscar de la Hoya. Es un halago. Hoya. Un amigo mío dice. Ok, ¿estamos? Ya. Bienvenido. Yo creo que nunca te he visto. ¿O sí? ¿Has Sí. estado aquí? Ah, va Nada bien. más que me he cortado diferente el cabello, entonces. Ah, No bueno. me. La La vez pasada Me puso los lentes. La vez Cada semana hay algo nuevo. ¿Tú? Me crees con los lentes. ¿Estabas aquí una vez? sí, Sí. ¿Qué crees? Ya, De ok. Pepito. Listo. Ya, entonces nosotros la semana pasada empezamos a desviarnos hablando de otros idiomas, o sea, otras religiones, en base de este texto que tengo más o menos abreviado aquí en la pizarra. Pero es un texto muy citado, conocido, que está al final de Masejet Makot, y dice más o menos lo siguiente. Dice lo siguiente, que Rav Simlai dice, Tayag mitzvot natnalo Moshe, que nosotros recibimos 613 mitzvot de Moshe Rabbeinu, en esa transmisión de Har Sinai, de la montaña de Sinai. Y ahí la Gemara dice que esos 613 mitzvot, en fondo se divide así. 611 más 2. ¿Por qué 2? Porque Moshe, el Pasuk, está tratando de descifrar ese Pasuk. El Pasuk dice Torah, todo lo que es la revelación divina. Torah, Tzivavanu, Moshe nos ha comandado Moshe, Morashah Kilat Yaakov, etc. Entonces la Torah se entregó a través de Moshe. Entonces, la pregunta es, la Gemara quiere encontrar en ese pasuk una insinuación de esa idea de 613. Entonces dice, bueno, en base de una de las herramientas que usamos para descifrar Torah es Gematria. Gematria es valor numérico de las palabras. Entonces, el valor numérico de Torah es ¿cuánto? 400 más 6 más 200 más 5 da 611. ¿Ok? Más 2, ¿por qué falta 2? Porque habían 2 mandamientos, claro, que nosotros percibimos proféticamente solo. O sea, a pesar de que es importante recalcar eso, porque normalmente, según el judaísmo, una persona cualquiera no llega a tener profecía. No somos, de nuevo, importante para mí, por lo menos acá, recalcar cosas que nos diferencian entre otras religiones, ¿no? Otra religión dice una persona cualquiera puede llegar a tener profecía. Muhammad, de hecho, según su propio recuentos, era un analfabeto. Una persona que ni siquiera puede leer. Es una persona que recibe profecía. En nuestra tradición, no, imposible. O sea, la persona que recibe profecía no es como, boom, le llega la profecía, está, no sé, haciendo bowling y de repente, boom, llega una profecía. Un profeta es una persona que se prepara para la profecía toda su vida. ¿Y cómo se prepara? En todas las maneras que le perfecciona a la persona. ¿Cierto? Eso significa que tiene que estar en control de sus emociones, que toda la sabiduría del mundo lo conoce de alguna manera muy jajam, una persona muy arriba, y ahí puede ser. No hay ninguna garantía que va a llegar a ser profeta.
según judaísmo. Si es que la gracia, digamos, divina le llega, entonces va a tener profecía. Si no, no va a tener. Hay otra cosa, hay otra condición que afecta, como nosotros decimos, nuestra tradición dice incluso sobre Moshe mismo, que Moshe mismo perdió su nivel profética por mucho tiempo por el contexto en el cual estaba. Porque bajaba al nivel del pueblo. 38 años no. Claro, según esa tradición, pasaron años que Moshe no recibió ninguna profecía. Porque estaba inserto de un pueblo que bajaba su profecía. Y él como el líder también sufrió por el nivel de la gente. Entonces hay muchas cosas que imposibilitan la llegada, la idea de profecía que llega a una persona así nomás. Entonces, El monte Sinaí fue con profecía en los 2 mandamientos. eso, que puso el pueblo de a Israel. eso me voy, que es importante que, porque todos los años nosotros lo celebramos, cuando nosotros celebramos Shavuot, que la fecha de la entrega de la Torah, es interesante porque todos los otros, digamos, uno puede decir, todos los otros otras fiestas tienen milagros normalmente. O sea, todo tiene que ver con Yetziat Mitzrayim, pero Shavuot, con la salida de Egipto, pero Shavuot es como una fiesta que incluso la Torah no dice explícitamente la entrega de la Torah. Pero la entrega de la Torah que nosotros celebramos hay que también recordar que se trata de una profecía masiva. O sea, una profecía masiva es el reclamo del pueblo judío. El pueblo judío dice que nuestros padres nos decían y seguían diciendo desde ese entonces. Nosotros recibimos la profecía de entender la presencia divina. En el fondo, los primeros 2 mandamientos que se encarnan de esa forma. Anoji Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Yo soy Hashem Elokecha, los nombres de toda la profundidad que significa. Toda la existencia, yo soy Dios que te he sacado de Egipto, que esa es la parte, no es como de repente fueron todos filósofos, porque un filósofo también puede llegar a entender que existe Dios, pero la revelación le dice que yo soy ese Dios que encargo de todo, que también te he sacado de Egipto, o sea que me involucro en las Cuestiones en humanas. las cuestiones humanas, me involucro. Y eso es lo que ha pasado a ustedes, es porque yo quise, porque yo lo hice. Entonces ese mensaje es un mensaje muy bien particular al pueblo. Y esto más el opuesto, que es no hay otros. No se puede mirar y encontrar otro poder. No hay otro poder de verdad. El ser humano tiene poder, más poder que otras cosas, porque nosotros podemos elegir hacer cosas. Pero al final, el único poder de verdad es Dios. Lo yelach Elohim acherim al panai. Lo sa'aseh pesel kol tmuna. Todo lo que es el segundo mandamiento, nosotros percibimos por profecía o sea, como Moshe, de hecho. De nuevo, como Moshe, lo escuchamos, lo percibimos con letras. Porque ese es el nivel de Moshe versus otros profetas, que también es importante recalcar, que un profeta podría haber tenido una visión, y la visión, y con la interpretación de la visión es la profecía, pero no recibe letras, palabras. La profecía de Moshe es tan clara que está recibiendo lenguaje, está recibiendo palabras que dice que en fondo termina siendo en fondo lo que tenemos en la Torah. Entonces esas son las palabras de Moshe, pero en los primeros 2 mandamientos nosotros también llegamos a ese nivel y pudimos comprender los 2 primeros mandamientos. ¿Okay? Eso es importante. Eso es lo que dice nuestra tradición, eso es lo que ¿No? nuestros padres nos han contado desde ese entonces. Dos preguntas. Una, si todo el pueblo de Israel fue la misma profecía que tuvieron cada uno, qué sé yo, Juan con Pedro tuvieron la misma.
del judaísmo, Abraham y Jacob, cualquier judío, ¿vieron lo mismo o según su nivel vieron diferente? Eso es parte de la cosa, porque Y normalmente lo otro, si la preparación del hombre fue la preparación eso, para poder llegar a esa profecía. claro, es que se hizo un simulacro de esto cuando llegaron a Har Sinai. Entonces Dios le decía a través de Moshe que tienen que prepararse 3 días. Claro. Y en esos 3 días se supone que iba a ser como días de meditación, porque tenía que separarse de la mujer, tenía que lavar la ropa, tenía que lavarse, o sea, la transmisión, aparte de los actos particulares, dicen que ellos estaban preparándose espiritualmente para un día muy espectacular. Ahora, como decía antes, 3 días no es suficiente para recibir profecía. Pero los 49 días del hombre no eran más tiempo. No, pero 40 días después que llegaron de Egipto hasta ese momento, no vemos que había una preparación particular. Puede ser que sí o que tenían que dejar Egipto atrás y despejarse suficientemente para poder recibir todo lo que quieras. O sea, nosotros hoy en día O sea, tratamos no fue suficiente la preparación para llegar a ver la profecía. No, eso es lo que estoy diciendo. ¿Cómo se explica si dice Que era un milagro. Eso es lo que estoy diciendo. Que la Torah reporta a nosotros que había una sensación del pueblo que tenían como este conflicto, que si nosotros seguimos, dice la Torah, la reacción del pueblo, que si nosotros seguimos con esa profecía vamos a morir. Claro. Se repite varias veces en la Torah, 2 o 3 veces este episodio, en distintas formas. En el fondo es, si un profeta dice que recibí profecía, ahora voy a morir, es porque no está preparado para esta cosa. Entonces que Hashem lo sostenía para que no se muera, para que su alma no se escapa, para poder recibir la Torah. Y los primeros dos mandamientos quería que son los más esenciales, quería que el pueblo mismo tenga la posibilidad de experimentar para poder después esto avalar por la profecía de Moshe, entre otras cosas. Pero esa es una de las razones. ¿Okay? Pero para contestar tu pregunta, no. Y de hecho, no fue suficiente. No fue suficiente. Pero los dos básicos, esenciales de la existencia divina, podían ellos, como a través de todo lo que Hashem le ayudaba a contemplar en ese momento, todos lo que tú preguntas, si Pedro y Pablo vieron lo mismo, sí, se igualaron la cancha para poder recibir. Eso es lo que nosotros entendemos, más o menos. ¿Ok? O sea que se igualaron lo que. Porque si no se iguala la cancha, nadie idea, nada. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, si igual todo tiene que ser levantado para poder recibir profecía, la profecía era igual. Y después la experiencia, Pedro dijo a Pablo, mira, y dice, sí, igual. Eso es lo que escuchaste, sí, eso es lo que escuché. Entonces corroboraron y dice la Torah que eso es en el fondo lo que vieron. Ahora no podían seguir, obviamente, como por la razón que, ¿ok? Entonces, eso. Ahora, 613, ¿perdón? Moshe, toda la profecía que recibió Moshe fue la Torah, o más allá de la Torah, él recibió alguna profecía más. Los dos. O sea, no es exclusivo a la Torah, sino que nosotros vemos que había episodios también que Hashem hablaba con Moshe, a pesar de que todos los episodios no se traducen en mitzvot particulares. Se traducen en palabras en la Torah que nosotros estudiamos porque tiene mucha profundidad y lecciones que nosotros podemos sacar, pero técnicamente no es Torah como Torah de 613 mitzvot. O sea, pero la profecía exactamente, que es la definición de profecía. Un mensaje. Un mensaje, cualquier mensaje. Sí, o sea, los profetas después de Moshe recibieron profecías, si habría que
ir a la guerra contra Aram, si eso iba a pasar, qué va a pasar con el poder en Israel, qué va a pasar con los templos, bueno, cosas así. Un ejemplo de- todo lo que Moshe, todo lo que Hashem le decía a Moshe era profecía. Todo, cualquier cosa. Sí. O sea, como hablarle a la piedra para que sacara agua, ¿sabes? ¿Fue profecía? ¿Se considera como profecía eso? Cada vez que la Torah dice, y Hashem dijo a Moshe, Ajá. es una profecía, no es como, Ok. dejamos la profecía, mira, charlamos un poco, tomamos un café y Claro. O sea, hagamos un que shmuz. Hashem no le decía nada. ¿Mm? O sea, cuando- Literal. O sea, que no le decía nada que no fuera, que no fuera algo esencial. Me refiero que Hashem Claro. no tenía conversación con Moshe que no fuera fundamental y esencial para la hora. Yo creo que Dios tiene otra cosa que hacer. Sí, no. Mira, estamos entrando en detalles de profecía que cuando uno lo piensa mucho, llega quizás a las preguntas medievales, también los judíos hablan mucho entre los Farim, como el Rambam y el Abiura Levi y otros eruditos y Jajamín de la edad medieval que en verdad le problemaba mucho el concepto de profecía. O sea, porque en esa época, cuando los cristianos también empezaban a cuestionarse, los musulmanes también, y cada uno trataba de como descifrar o entender mejor qué es lo que significa que una revelación, qué significa. Por ejemplo, una de las cosas básicas una de las preguntas básicas de esto es que si Dios no cambia, porque Dios es perfecto, Dios no cambia. Entonces, si Dios no cambia, ¿cómo en algún momento específico recibió un mensaje? Porque nosotros imaginamos un mensaje y te llega porque yo estoy haciendo algo. Si paro de hablar, tú no recibes nada. Entonces, si yo no cambio, ¿cómo puedo transmitir un mensaje? ¿Cómo pueden nuestras oraciones llegar a Dios? Eso significa que no estoy cambiando y el mensaje está siempre. Claro, se tiene que frenar. ¿Frenar? Se tendría que frenar Dios para mandar un mensaje. No, porque eso también sería un cambio. Claro. Sí. Sí. Entonces, eso es más, es un problema filosófico, pero en general, no para dejarlos en el aire, como explica el Rambam, obviamente profecía no es como Dios hace, Dios es. El profeta, imagínate, hay una esfera aquí, accesible por los seres humanos de la presencia divina. Eso es un constante. En esta esfera, en este lugar, uno ve cosas. Como si tú entras en un, no sé, Conocimiento. Una dimensión. claro, en un lugar de la naturaleza, de repente te sientes como conectado, como de repente te sientes no sé qué. Entonces, si un profeta tiene la capacidad de subir y elevarse a través de su meditación pura para poder acceder a ese lugar, capaz que esta persona va a recibir profecía. Eso en la Kabbalah, bueno, O sea, cualquier Mira, si información quieres- que vendría de esa esfera sería profecía. claro, es accesible como cosas que no se ven y no se contemplan y no se entienden aquí en este mundo. ¿Con el intelecto se puede entender No, esa esfera? el intelecto llega ahí, pero profecía es revelación, y que revelación no es 1 más 1 es 2. Revelación es algo que rompe esquemas, no es lógica, no es intelecto, es más allá del intelecto. Se necesita todo el intelecto para poder subir hacia este techo, pero cuando llega ahí, entonces uno está expuesto a cosas que no son de este mundo. Eso es lo que se conoce como la esfera de la supraconciencia. Algo de lo que... Sí. Que si le interesa, yo creo que también está traducido en español, que es el libro de Arya Kaplan, que habla de qué es la profecía. Dice, yo creo que el libro se llama Profecía.
eso. Si no, después de la clase lo puedo buscar, pero ustedes pueden buscar. Pero Aryeh Kaplan, Alaba Shalom, escribió un libro sobre profecía. Solo sobre esto. Sí. Y bueno, no sé exactamente, igual es una teoría, es como te voy a decir. El concepto de física cuántica, la física cuántica no es 1 más 1 es 2. Ok, 2 se dobla un poco, pero igual sigue algún nivel. Igual sigue entrando dentro de las leyes naturales. Claro, porque ahí tiene que ver con la interacción con los seres humanos y cómo nosotros vemos la cosa. Y que al final está todo finito, está finito. Nosotros creemos que no hay nada infinito. No hay nada infinito. Menos la creación de Dios que se llama el tiempo. El tiempo puede ser infinito, todavía no sabemos, pero el punto es que ya, estamos entrando en filosofía muy profunda, ya. Para Hashem en Hashem no existe el concepto del tiempo. No, está más arriba del tiempo. Pero entonces, Porque si Dios está dentro del tiempo, entonces no es Dios. El tiempo es no, una porque creación. el tiempo es infinito. Sí, lo infinito. Bueno, eso es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Estamos Puede filosofando, pensar ¿no? esto hasta que tenga 1000 años y no va a entender. Porque nosotros es como tratar de entender algo Sin tiempo. fuera de nuestra realidad. Mm. No podemos entender Como cosas el fuera de nuestra realidad. pasado. Todo lo que el ser humano entiende tiene que de alguna manera ser realizable o visible o Tangible. Es como la Tangible, imaginación, no nos podemos contemplable. imaginar tampoco algo nuevo. Es como que formamos en nuestra cabeza siempre. Sí, eso también es una de las cosas que los medievales se preguntan. ¿Sí? ¿Cómo? Es que Aristóteles dijo que todo lo que un ser humano puede pensar tiene que existir. Sí. Entonces, si yo pienso sobre un elefante con polka dots que vuela, entonces significa que hay un elefante que vuela, No. No. pero si lo puedo pensar, entonces tiene que existir. Ah, bueno, sí. Pero Pero ¿Sí o no? podría existir Sí, sí, en sí. el plano tuyo de adentro de tu cabeza. Pero Claro. no en el plano este físico. Claro, entonces es mucho más fino este concepto. El concepto es que si tú estás pensándolo, estás pensando una combinación Una de combinación. inputs que tú tienes de su vida. Bueno, una vez has visto un elefante y otra vez has visto un pájaro y un avión y estás juntando dos ideas pensando que a lo mejor hay un elefante avión. que vuela. Mm. Eso no hace que el elefante tenga que Eso volar. es imaginación asimilativa. Claro. Y por lo tanto, existe en tu cabeza. Sí, existe. Entonces, uno no puede imaginar un elefante que no existe. No va a poder imaginarlo si no existe. O Porque sea, de alguna manera, si tú lo haces un breakdown, no va a haber cosas en tu imaginación que no está. es que estaríamos creando y solamente Hashem podría creer. O sea, dame todo el sueño más loco que has tenido en su vida. Y existe de alguna manera. Los componentes existen. Lo que pasa es que tú estás haciendo un cholent de no sé cuánto y poniendo todo junto. Pero eso, de nuevo, eso no eres un creador. No puede hacer el elefante volar simplemente porque lo piensa. Pero los componentes de ese sueño son cosas que existen. Y esto lo hace algo, o sea que no es en nuestra mente consciente, es como más profundo, algo que nosotros no somos conscientes. Exacto. Es la imaginación. ¿Y eso de dónde viene? Bueno, la parte más efímera del ser humano que nos conecta con lo de arriba es la neshama. Ajá. Ahora, la neshama no lo puedes dimensionar. No lo podemos ser conscientes. No lo podemos dimensionar. Tú tienes una idea que existe porque de repente te hace sentido de una conexión que va más allá de tu experiencia. Y eso en el fondo es la neshama que te lleva a Ruach HaKodesh. O sea, la Neshama me brindaría este elefante con alas de dragón. Algo así. Sí, podemos hablar de fantasía, pero ¿por qué no hablamos de profecía? Sí, Porque obvio, sí. Porque profecía es como, no sé, un profeta viene y dice, mira,
toda esta ciudad se va a destruir. Ahora, si tú lees en los diarios, todo va bien. Entonces no hay ninguna indicación en el mundo que dice que esa ciudad va a ser destruida por cosas que caen del cielo, no sé. No hay... Tampoco tiene asidero en la ciencia y en las proyecciones, ¿no? No existe. Aquí no se puede saber esas cosas. O sea, claro, o decir lo que va a pasar. Ahora Moshe dice, va a llegar de granizos a las 12 mañana y va a destruir, va a tener esto, y esos granizos con fuego, que no existe esa cosa. Está diciendo algo que está fuera de lo que es la experiencia humana en general. Ahora, de nuevo, no es completamente, porque agua existe, fuego existe, ¿no? Pero va a haber, cada vez que la profecía dice cosas que no se puede saber, va a ser una profecía más alta, ¿cierto? A veces predicciones como suenan como una predicción de cualquier persona, que a veces una persona que juega bien el mercado, como se llama el stock market, lo llaman profeta de Wall Street, ¿no? Acciones. Sí, es el profeta de Wall Street, porque sabe cómo. Pero eso no es una profecía, o es suerte, o es una mezcla de, no sé, intuición. Entonces ahí habla mucho de intuición, de dónde viene la intuición, si no es lógica, es medio lógica. Okay. Pero hoy en día se sabe que cuando se hacen mapeos del cerebro, se puede ver cómo funcionan las cosas. Que justamente donde el input esto se junta con el otro y se puede mapear cómo la persona llegaba a esa cosa. No como una cosa afuera. Bueno, estamos como siempre desviándonos del tema. Bueno, sí, es importante para usted, me da lo mismo, lo tenemos que seguir. Yeah. El nombre Akadosh Baruj Hu se hizo antes de la creación o después de la creación. Los nombres de Hashem, como el nombre tuyo, Oscar, ¿por qué piensas Abner? ¿Abner? Quizá Abner va a ser, pero Oscar fue creado para que una persona te pueda ver y pueda decir, eres Oscar. Sí, es un clip. Es un clip para poder contextualizar o contener nuestro acercamiento a algo. Entonces Dios tiene nombres que nos enseñó la Torah para poder entender Dios. Entonces el nombre más central de Dios es el nombre que, bueno, es un conflicto entre los Kubalim, si el tetragramaton es lo más o es Ein Sof, da lo mismo. El punto es que esa discusión entre los seres humanos es una discusión de cuánto se puede imaginar que es lo más efémera, que igual un ser humano puede tener una posible llegada a entenderlo. Claro. Creo que son 72 nombres que identifican a 72 o 78. No, hay un nombre de 72 letras. 72 letras. No, la cantidad de nombres no hay. No hay. El punto es, pero hay nicknames, hay también uno dice Akil Gadol, Hashem es Gadol, ¿no? Es una descripción de Dios, lo que nosotros podemos percibirlo. Pero no es no me dirijo a Hashem y digo Gadol, no digo esto, digo Hakel HaGadol. Entonces Kel, Aleph Lamed, es un nombre que se refiere a Dios porque es suficientemente alto para que nosotros podamos aplicarlo a lo que es la presencia divina o lo que es Dios. Y después podemos apegar a estas descripciones, Gadol, Gibor, Norah, etc. El Elión. Decía Oscar el nombre no está antes de la creación, porque el nombre es Por eso. el instrumento Eso que iba. Dios nos dio para que nosotros entendiéramos algo de él. Claro, eso que iba a decir que a tu pregunta, que decir que los nombres existían antes significa que Dios no es Dios de nuevo. Claro.
Dios Muy correcto. dice Hadon Olam todos los días, o Yigdal. Sí, y- Es muy importante decir esto porque Claro. uno va inculcando un poco más de la manera que nosotros relacionamos con Dios. Existió antes que todo fuera hecho. Claro. Adán, Adán. Le puedo contar un cuento de mi Rav que cuando era chico, 4 años, estaba era de una familia hasídico, Slonim. Si se ha escuchado, Slonim. Hasidut Slonim. Slonim era una ciudad en Polonia. Ujú. Bueno, entonces, después de la guerra, lo que se quedaron de ellos fue a Tzfat. Muchos de ellos vivieron en Tzfat. Entonces, él nació y se crió en Tzfat por muchos años. El Rebbe tuvo un Tish, un Shabbat, y es muy deseable para los Hasidim comer de lo que el Rebbe come. Ujú. ¿Has escuchado eso? ¿Han ido a un Sí, Tish? bien. Tish Tish significa mesa en Yiddish. Y si vas un día, que no vayan hasta que estén preparados para ver algo de otro mundo. Pero un Tish hasídico es una experiencia, si nunca la has visto, es inigualable. No se compara con ninguna otra experiencia que has tenido, estoy seguro. El Rebbe llega, ahora, bueno, todo el concepto de Rebbe en Hasidut es quizá para otra clase que podamos hablar. Pero bueno, Hasidut tiene otras ideas de cómo llegar a Hashem, etc. No son tan diferentes, pero por lo menos la parte exterior se ve muy diferente, ¿no? En Yerushalayim ves gente que se visten como Hasidim, eso ya es suficientemente diferente. Pero bueno, en el Tish, cuando el Rebbe hace un Tish, por ejemplo, viernes por la noche o Chag, o qué sé yo, el Rebbe viene y por la presencia del Rebbe, las Hasidim que cantan y que hablan de Torah y que el Rebbe habla de Torah, entonces se elevan por la presencia del Rebbe, porque el Rebbe es su tzadik. Su santidad. Y cuando una persona es un tzadik, entonces cuando se apega a un tzadik, que también es una mitzvah en la Torah, by the way, de apegarse a tzadikim y a chachamim, porque a través de otras personas uno puede llegar mucho más rápido, más alto, ¿no? Si uno hace todo solo, no se puede hacerlo solo. Muchas veces no se puede acceder a los niveles que te corresponden, sino necesita el voltaje de otra persona. Eso es con cualquier interacción humana. Pero un tzadik es un tzadik. Sinergia. Claro. Un tzadik que es en verdad un tzadik. Entonces el apego a él y a escucharlo, a preguntarlo, a tomar su consejo, que si yo, entonces está de alguna manera conectándose con él y así como elevándose. Okay, más o menos la idea. ¿También lo podemos bajar Bajar a él, a él? claro. Si pasó a Moshe, puede pasar a los Rebbe, o sea, eso es otra serie de historias que te puedo contar. No, pero eso sí, ¿verdad? No hay nadie en el mundo que no está afectado por su contexto. Eso es un hecho. Es un hecho que ya está escrito en el Rambam, que dice que una persona tiene que conocer su entorno, porque si el entorno te va a afectar, sí o sí. Como la pregunta No va- de si el hombre es bueno o malo, ¿Por qué? depende del entorno. Es que naturaleza versus entorno, eso es un poco relacionado, pero en fondo es que para la Torah no es una cuestión. La naturaleza de la persona es la naturaleza de la persona, ¿no? Y el entorno es el entorno. El entorno va a afectar al ser humano, claramente. ¿No? Incluso el mejor tzadik de todo, como dice el pastor, Noach era un gran tzadik a pesar de su generación. Porque se elevó al nivel que posible para él, pero su generación era no buena. Ok. El punto es que el Rebbe está ahí en viernes, entonces la idea es que el Rebbe es un ascético, se llama, ¿no? Un ascético, una persona ascética. Zeta. No se involucra mucho en los placeres de este mundo, como todos los tzadikim, que cuando comen conscientemente. Okay. El Rebbe llega a hacer hamotzi, por ejemplo, hace hamotzi y toma un pedazo del pan y lo come. El resto del pan
¿quién lo recibe? Se pelean. No, ojalá que no se peleen. No se pelean. Pero el punto es, ¿quién es como? Tenemos un ejemplo de esto en el Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash tiene un korban, no sé, un sacrificio, una ofrenda. Se pone un poquito encima del mezbeach, del altar, y el resto se come, se comparte entre los kohanim. Los kohanim que están ahí, que están haciendo el servicio, que también está. Entonces normalmente el Rebbe, que es semejante a eso un poquito, entonces come un poco y el resto se comparte entre los hasidim, ¿cierto? Pero cuando no hay mucha comida, entonces no todos los hasidim pueden recibir, que no es el caso hoy en día. Pero en ese entonces, en 1935, en Tzfat, había muy poco, o sea, si han visto Tzfat hoy, es una de las ciudades más pobres de Israel. En ese entonces ¿Cuál? Tzfat. Por eso el Moatzah de Tzfat es siempre el Banco Europa. Por eso si uno ve, bueno, ya, entonces Tzfat muy pobre. Entonces el Rebbe tiene un poco, entonces todos los Hasidim están mirando y todos quieren los Shiraim, se llama Shiraim, los restos de lo que comió el Rebbe. Entonces el Rebbe mira a los Hasidim, en ese momento no habían miles de Hasidim, había, o sea, algunos 50. Entonces mira a ellos y dice, el Hasid que está dispuesto a aceptar a sí mismo decir Yigdal, perdón, no Yigdal, está dispuesto a aceptar decir los 13 Ikarim, los 13 principios de fe del Rambam, que está en el Sidur después de la Tfilah. Uno está dispuesto a decir eso todos los días, entonces por el zhut de esto, entonces le voy a pasar la poca comida que se queda. ¿Qué piensa que pasó? Para mí eso es de las cosas más importantes de la historia. Puede ser que a decirlo todo se multiplica el pan. No, eso es cristianismo. Y el agua sigue menos de Entonces, justamente hay una iglesia en el Kinneret, justamente una iglesia sobre la multiplicación de los panes y No, pero siempre Baba Sali tenía algo que nunca se terminaba. Bueno, Tenía un vino que nunca se terminaba. tratamos de mantenerlo dentro de lo... algo más normal. Ninguno de ellos recibió. ¿Por qué? Ninguno de ellos recitaba los 13 principios. ¿Por qué dice esto? Porque ninguno de ellos recitaba los 13 principios. No recitaban. Si estaban dispuestos a aceptar desde ese momento hacia adelante, decir los 13 principios de fe del Rambam que el Rebbe consideraba muy importante, entonces él iba a pasar los Shiraim. Entonces yo pregunto, ¿qué piensa que pasó en ese momento ahí? ¿Ah? Que aceptaron, si no cuesta nada decir los 13 principios de Rambam. No, eso es lo que todo el mundo Claro. pensará. Sin embargo, ¿sabe lo que pasó? Que no, Silencio total. nadie quiso aceptar. Eso es lo que a Rambam. quería, eso es la cosa más importante de la historia, porque si tú te comprometes a algo, primero que nada, muy grave. Estás comprometiendo. Decirlo toda tu vida. Muy grave. Si lo comprometes a un tzadik, Más. entonces eso es lo que estoy diciendo. Claro, O sea, es muy notable la humildad real de toda la gente. Nadie dijo nada. Claro, que si ellos, Silencio total. claro, si ellos se comprometían y no cumplían, eso Es peor. cargaba encima del Sí, es peor. del rey. Shlomo Amel dice, mejor que no te comprometes que comprometerse y no No cumplir. Claro. Entonces, nadie dijo nada. El Rav mío, que era justamente el nieto del Rebbe, 4 años, levanta la mano. Ahora, ahí en la pieza habían Hasidim de muy mayor. Y gente de estatus, de tzadikim, todo, no. Niño de 4 años.
Entonces recibió el Shiraim, el nieto recibió el Shiraim, comió. Y lo cumplió. Pues es un niño. Entonces, 2 semanas después, el Rebbe se encuentra con su nieto, Jacob, y le dice, Jacob, ¿no? ¿Cómo va el compromiso? Y le dice, no una gran cosa, porque ya estaba haciéndolo antes. Le dice, ¿en verdad? Y dice, sí. Porque en todos los días, resto en el Sidur, Adon Olam, y después Adon Olam Yigdal. Yigdal Elohimcha, Yishabach. ¿Qué es Yigdal? Alabado. No la palabra, pero ¿qué es lo que es? ¿Es un poema de qué? De los 13 principios. De los 13 principios. Ah, sí. Entonces ya estoy diciendo igual. Ahora, entonces, como fue un jochma del niño, a su abuelo no le gustó la decepción de la cosa. ¿Okay? El Rebbe decía que habría que decir los 13 principios de Rambam como son, que no es Yigdal. Pero por el hecho que Yigdal es, en verdad eso es lo que dice Yigdal, entonces bueno, lo dejaba. El punto de la historia es el primer punto que decía, la reacción, pero el segundo punto es lo que estoy diciendo, que al decir Yigdal, uno está reafirmando y recordándose de cosas muy, muy básicas en judaísmo. Vale la pena decir Yigdal, right? Delegim Chav Yishtabach, Nitzavim Emetziuto. Echad Ve'en Yachid Ki Yehudo. Uno va punto por punto sobre la filosofía judía sobre Dios. Es muy importante. Por eso quería como dar avalar por la importancia de esto ahora, porque estamos hablando de esto. Ahora, si me puede ayudar a recordar cómo llegamos a esto. Surrab. ¿Ah? Surrab. Esa historia es de Surrab. No, pero ¿por qué Porque decidí lleva la contar? historia. Claro, con la conexión que nosotros podemos. Pero estoy hablando de profecía y qué sé yo, y no sé. La conexión. Estaba hablando de muchos como ¿De principios. dónde sacan los profetas la profecía? Claro. Bueno, eso es independiente de eso. En el Yigdal no va a iluminarse y entender esto. Pero habla, obviamente, en el segundo, porque los principios de Rambam son 5, 4 y 3. 5, perdón, 5, 4 y 4. 5, 4 y 4. Right? Entonces los 4 en el medio son los principios de la revelación. Los 5 en principio son los principios sobre la esencia divina. Los 4 en el medio son los principios de la revelación. Los 4 al final son lo que se llama cómo Dios maneja el mundo. Recuerda que hace muchas clases decimos que una religión en general tiene esa estructura, porque necesita un ser supremo. Ahora el ser supremo solo no hace nada porque no sé nada de lo que él quiere. Entonces él revela la revelación, y ahora que la revelación tampoco es suficiente porque no sabemos qué va a pasar después, la tercera parte es las consecuencias. ¿Cómo eso impacta a tu vida? ¿Qué significa para el ser humano? Entonces los últimos 4 tienen que ver con eso. Por Mashiach, Tchiat HaMeitim, Schar Ba'onesh. ¿Los primeros 5 cuáles son? Los primeros 5 son de la esencia divina. El medio son de la revelación. Y eso es lo que estamos hablando aquí. Revelación, ¿qué significa revelación? Si la revelación puede cambiar, si había una revelación, se puede cambiar en el tiempo. Cosas así son importantes. Right? Eso son. Entonces, bueno, no tenemos tiempo para pero de nuevo, a veces, aparentemente, no sé cuál es la exposición de ustedes a esas cosas, pero me está dando la sensación que, de nuevo, de empujar la importancia de hablar de los cimientos del judaísmo. Porque uno puede perderse mucho en los árboles, pero perder el bosque. Y como dice el Ramchal dice que a veces uno empieza a asumir cosas sobre las cosas más aparentemente hablados o común,
pero no son ni tan hablados ni tan comunes. Y por lo tanto no están entendidos. Entonces, bueno, rezamos pero ¿qué es el rezo? Entonces rezamos a Dios, pero ¿qué significa? Pero ver Dios, claro, entonces entender. ¿Ah? Reish Mimim de Rav Kook, antes de los Reif, antes de las palabras, antes del Aleph. Pero hacerlo bravo. ¿En qué medida somos co-creadores con Dios? ¿En qué medida el tiempo y la eternidad habitan en Dios como sus nombres antes de la creación? Creo que se queda un poquito. Y apunté que nos perdemos en el bosque viendo los árboles y no vamos a las raíces, que son los cimientos del judaísmo, y es lo que necesitamos. Bueno, ahora, esas dos cosas, el primero sí, el segundo no. O sea, nosotros somos co-creadores. Yo no estaba tocando ese hoy, es verdad, pero no estaba tocando ese tema. No, alguien comentó Pero algo. los nombres divinos, es lo que estaban diciendo aquí, que nombres son vehículos para que el ser humano pueda captar en algún nivel de expresión lo que nosotros podemos posiblemente percibir de Dios. Eso es un nombre de Dios. Entonces, si yo voy a mi papá y digo, oye, papi, escucha, papi, escucha, papi. Entonces, me estoy relacionándome con mi papi de esa manera. Ahora mi papi es como un amigo, oye, papi, dame entonces, pero si digo padre, o digo Abba, todos esos nombres tienen otro sentido y otro vínculo. Entonces mi relación así con Abba, así, entonces estoy hablando con Abba. Si me refiero a Dios también, entonces la palabra que ocupo es muy diferente. Si estoy caminando en la calle, a veces uno escucha gente grande y dice, ay, Ribono Shel Olam, como creador del universo. Ahora, cuando tú vas a hacer una braja, no va a haber Baruch atah Ribono Shel Olam. No, porque Ribono Shel Olam es como una manera de relacionarse con Dios de la calle. Porque es como normalmente viene con un reclamo. Ay, Ribono Shel Olam, tan difícil esto. ¿Entienden? Como Sí. Dios, no sé. El Ari fue el que preguntó eso. ¿Quién? El Ari. Ari. Akadosh. Ah, Ari. El Ari fue el que preguntó eso. ¿Qué le preguntó? El Ari. El Ari preguntó, Arizal se preguntó eso. ¿Qué preguntó? De si el nombre es antes del Tzimtzum Ah, o después. O sale a partir del Tzimtzum. Porque entonces la idea es, bueno, a mí hay un cuestionamiento que lo saca el Rab Joseph Rosenfeld, chilita, un rabino que para mí, que él seguía mucho sobre un Rab también muy famoso ahora, de 52 años, se llama el Rab Ich Morgenstern. Es al parecer sí, yo no entiendo la verdad mucho, pero en el Sea of Wisdom bueno, de Yom Darkeja y todo esto, yo no entiendo mucho, pero la importancia de la imaginación, porque al final del día nosotros cuando vamos al Humash, lo único que hacemos todo el tiempo es, o sea, obviamente el Humash no es, bueno, obviamente la Torah no es imaginación, pero la interacción que nosotros tenemos con el texto es la imaginación, o sea, es a partir de yo imaginarme no sé, cualquier escenario. Entonces, si vamos, como usted, yo también soy, bueno, es el zeitgeist de la generación, el minimalismo, ¿no? El querer tener menos cosas o que las cosas sirvan para algo, ¿no? De igual manera, bueno, no quiero traer a estos jajamim, pero sí, o sea, las palabras son herramientas, creo, son keilim. Y dentro de ellas, esto lo dice Elliot Wolfson, y adentro metemos ideas. Y tanto las ideas, por ejemplo, la idea de Bitul y todas estas situaciones, no tiene como una explicación como tal. Si se lo preguntas a alguien te va a decir no, es anulación. Pues si le dices a alguien es lo que tenemos para llegar a eso. Quiero llegar a todo eso para decir, pero entonces el nombre Hashem, ¿sí me explico? Si tiene, perdón, no me he explicado, pero si a partir del nombre, si el nombre se creó antes del Tzimtzum, entonces, o sea,
nosotros tenemos como una programación para tener lenguaje. Y entonces las revelaciones y todas estas situaciones, la imaginación no viene a partir de palabras, sino viene a partir de imágenes. O no viene a partir de imágenes. Mira, No estoy diciendo imágenes. yo creo que no hay que confundirse, porque si hablas de cosas que pasaban antes de la creación, ¿qué existe? Nada. Dios. Hashem. Entonces, si nosotros vamos a empezar a imponer cosas que sí existían antes de la creación, hay que tener cuidado. No, yo no estoy haciendo. No, Ari fue el que. No, yo no nada tú, más estoy diciendo. lo que tú supuestamente leías. El punto es que en ese minuto que uno empieza a poner el concepto que existía antes de la creación, estamos diciendo que estas Puedes ideas llegar a tocar, no. es igual a Dios. Entonces termina siendo una semántica. Totalmente. Termina siendo una semántica o que estamos hablando de cosas que van más allá de lo que podemos entender. Totalmente. No sé si me llegué a explicar algo. No, yo Un montón de ideas que. Pero no están relacionadas, pero no se juntan. ¿Sí me explico? Yo nada más voy a la situación de la imaginación. Mi pregunta es: porque si el nombre de Hashem se hizo, el Ari dice que el nombre de Hashem se hizo antes de la creación. Entonces el Arizal, no tú, el Arizal va a tener el peso por sobre los hombros de cómo explicar esto. Porque a veces es mejor dejar a Dios en paz y no empezar a imponer cosas. Nadie lo obligaba a la Arizal, se supone que lo decía, no sé. Pero si es que él decía, lo decía por algún motivo. Pero entrar en un área como medio peligroso es como, ¿para qué? Estamos todos felices si los nombres empiezan después la creación. Entonces tú dices Tzimtzum, pero uno dice, ya, pero Tzimtzum es sinónimo con la creación del universo, o eso. Bueno, todas esas vueltas en la cabeza que puede ser un cabalista entiende, para nosotros en verdad no nos sirve mucho, porque se confunde. Lo que uno tiene que tener al final es el entendimiento básico que Dios está más allá, y aceptar eso, que Dios está más allá de lo que nosotros vamos a entender. Sí. Siempre, en todos sus aspectos. Dios no es, nosotros podemos aproximar cosas, y es muy tentador para el ser humano pensar en lo que no se puede pensar. Sí. Porque ya estoy pensando en lo que no se puede pensar, y cuando pienso en lo que no se puede pensar, ya estoy pensando en cosas. Es como el Eitz Hadat, que Dios dijo a Abraham, a Adam Arishon, mira, va a haber un árbol que no se puede tocar, no se puede comer. Eso significa que el ser humano tiene que entender, eso fue la primera prueba, el ser humano que entienda que hay cosas que no van a entender. y aceptar que estamos, en el minuto que el ser humano entiende su lugar, más feliz, más santo incluso, pero empieza a tocar cosas que no entiende. ¿Hay minja ahora? Abajo. Abajo. Yo estoy de acuerdo en que Dios está más allá. Gracias. Que Dios está más allá de lo que podemos entender. Pero pienso que Dios quiere que entendamos algo. O sea, el algo que Pero el algo ya se entiende. pero